Esto es Eco Podcast. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Eco Podcast y yo soy Vic. Y yo soy Mina. Y esta semana, como pudieron ver en el título, le traemos el tema de las advertencias de contenido o trigger warnings, que en esta ocasión los queremos referir a que se utilicen en la literatura, porque creo que todos sabemos, por ejemplo, que en Netflix, cuando tú vas a ver una serie, te aparece como contenido más 13 años, más 16, y te aparece como el contenido explícito, como por ejemplo violencia, drogas, etcétera. Y hoy queremos hablar y un poco plantear la idea de que se utilicen en libros, porque, bueno, yo personalmente prácticamente no lo he visto y en los libros se habla de tantas cosas que me parece necesario. No sé qué opinas tú, Vicky. Yo también considero que es necesario y de hecho me parece un poco sorprendente que en los libros sea el único lugar donde no está, porque inclusive cuando compras un disco o vas a bajar material de música, te aparece, ¿no? Si tiene palabras explícitas, alguna leyenda como tal, igual, ¿no? Como lo decías tú, en las series, en las películas, muchas veces va cambiando la clasificación que puede tener en un capítulo a otro, pero en los libros no me ha tocado ver ninguno que pueda ser, a excepción de los mangas, que algunas veces sí vienen como, esos son para mayores de 18 años, pero son los únicos que yo he podido ver que en algunos casos está esa advertencia. Honestamente, yo creo que el único libro en que lo he visto, y creo que es el único punto que le doy al libro, es Still With You, de Lili del Pilar, que tal cual no aparece en ninguna, no sé, banda como en el exterior del libro, que de repente también vienen con una manga, creo que se le llama. Esto como que viene como de repente, como que sale qué edición, en qué edición va, etcétera. No tenía nada del exterior, pero en las primeras páginas salía tal cual. Este libro contiene, creo que era temas de salud mental delicados, que era como ansiedad, depresión, etcétera. Y yo lo encontré genial que lo mencionara, porque es como nice. Pero me hubiera gustado quizás que estuviera más señalizado. Como decías tú, yo siento de que llega un punto en que quizás es problemático, eh, porque lo mismo, te llega un libro, llegas a un libro y no sabes con lo que te vas a encontrar. Yo una herramienta que he encontrado muy útil y creo que le va a servir a todo el mundo es que hay una aplicación llamada Storygraph. Me parece que está disponible solo en inglés y es una versión mucho más bonita de Goodreads. Es mayormente para Oh, teléfono, sí, o porque, bueno, Goodreads en nuestros corazones, pero qué plataforma más fea, por Dios, parece sepultada en 2007. Eh, lo siento. y además es difícil de usar, o sea, si tú Es pones que cualquier eso cosa como que no te ponga el update y todo, es difícil. es, como digo yo, es poco intuitiva de usar. En fin, la cosa es que Storygraph, que aparte lo puedes usar exportando tu biblioteca de Goodreads, o sea que no tienes que ingresar nada, solo no tienes que ingresar libro por libro, puedes, sí, le estoy haciendo promoción no pagada a Storygraph, por favor usen Storygraph. La cosa maravillosa que tiene es que tú al libro, al momento de reseñarlo, le puedes poner las trigger warnings que tú quieras, y hay un montón, o sea, desde cosas quizás que no están tan internalizadas en nosotros, como por ejemplo xenofobia. A mí me parece que el trigger warning exista como tal, me parece maravilloso. Hasta ya los más típicos como asesinato, sangre, hay un trigger warning de embarazo, no entiendo muy bien por qué, pero ok, y eso me parece impresionante, entonces yo cada vez que leo un libro puedo ir a revisar las trigger warnings que además están como ocultas, o sea, tú tienes que presionarlas para que aparezcan, lo cual también me parece bastante sensible con la gente. Entonces tú vas al perfil del libro y ves qué trigger warnings tienes y al momento de reseñarlos, tú también puedes poner, porque quizás, no sé, tuviste un trigger warning o a ti te despertó algo que no está en las trigger warnings que tuviste al inicio y puedes añadirlo. Lo encuentro
maravilloso. Sí, está increíble. Y es que en algún momento se debió de haber dado con esto de la literatura, porque igual, por ejemplo, en una biblioteca o en una librería, yo tampoco me he encontrado como que yo vaya a buscar un libro y que alguien que está vendiendo los libros me diga, no, ese libro no es para ti. O te sugeriría este otro. Entonces, como que creo que igual es una súper herramienta para poder, pues que ya sea tu decisión, ¿no? Si tú quieres leer sobre esos temas, y no porque sea bueno o sea malo leer sobre ciertas cosas, sino por lo que puede implicar para personas a las que leer sobre ciertos tópicos, si les desencadene o detone algún tipo de, no sé, como de sentimiento encontrado, de malestar, ¿no? De mal recuerdo y todo eso. Entonces, yo creo que es bien importante e incluso yo soy muy de las que si hago una reseña de libros, yo suelo poner qué es lo que te vas a encontrar ahí. Y aquí viene otra pregunta, porque hay personas que dicen que ponerlo es como hacer spoiler. ¿Tú qué piensas, Mina? Opino que es una tontería, con todo respeto, porque nadie dice eso de las calificaciones de Netflix, por ejemplo. Nadie se queja de eso. Bueno, creo que los cines están obligados como a decir qué calificación tienen las películas y no dejan entrar a niñas, creo. Entonces, Sí, me sí, parece sí. una, si no está, porque nos vamos a decir muere tal personaje o tal personaje es abusado, por ejemplo. No vamos a decir aquí hay abuso, tal cual. No es un spoiler como tal, y creo que al final del día es irresponsabilidad. Es que alguien no se quiere hacer cargo de esto, porque al final creo que lo más responsable es tal cual decir qué contenido hay, porque creo que se sobreestima el daño que le puede hacer a la gente de repente encontrarse con esto de la nada y les puede hacer sentir muy mal. Y creo que como que siento como si a nadie le importara cuando dicen eso. Completamente. E igual, o sea, justo eso pasa con las series, ¿no? Que al principio de cada capítulo te dice aquí se incluyen palabras altisonantes y consumo de alcohol, violencia, y no por eso te están diciendo de qué va a tratar el capítulo, sino sí te están como advirtiendo. Imagino que igual son un poco más críticos o hay más, ¿cómo se dice? Que está mucho más vigilado cuando son en series y películas porque son imágenes gráficas como tal, pero también hay descripciones en los libros que son súper detalladas, ¿no? No, Y que justamente pueden detonar exactamente lo mismo que una imagen. es que sí. Y porque, o sea, por ejemplo, creo que al principio como que es algo que se ha ido tomando con el tiempo, porque igual ahora, justamente si en un video o algo así hay muchísimas luces, ya te hacen la advertencia, ¿no? De que hay uso Sí, excesivo de luces y así. Entonces, igual, ¿no? O sea, como que yo creo que es que aunque solo existiera una persona a la que le causara algo, cualquier tipo de situación que suceda dentro del libro, debería estar al tanto de que eso pasa. absolutamente. Es que sí. De hecho, quizás por eso los mangas o los cómics, como decías tú al principio, sí están como más vigilados en ese sentido porque son imágenes. Creo que también con los mangas tiene que ver porque la mayoría está hecho para público adulto. Mm, Entonces, también creo que un poco como la propia legislación japonesa lo pide. Pero mm, inclusive, o sea, yo los he visto en inglés, o sea, ya traducidos al inglés, e igual viene, ¿no? Que esto contiene tal cosa. Pero me imagino un poco a que igual si una persona adulta igual tiene más herramientas como para quejarse en caso de que se infrinja esta ley, a excepción de un adolescente, por ejemplo, ¿no? Que no creo que vaya a decir, ay, voy a demandar a la empresa del manga porque claro, dice que trae esto y no, ¿no? claro, o no lo Entonces, van a tomar más, no lo van a tomar en cuenta de plano. exacto. Pensando en esto de las imágenes, yo en donde más he visto trigger warnings de contenido, además de los clásicos, es en Instagram. Es en post de Instagram, les ponen como TW tal tal. Porque bueno, yo sigo muchos Instagram como de salud mental y de diversos contenidos, como también de activismo, que de repente es muy pesado mentalmente, entonces se hacen ciertos trigger warnings. Y quizás va por lo mismo, porque hay imágenes explícitas, pero también siento que es por una empatía. Es que para mí eso se basa en responsabilidad y empatía. Totalmente. Yo también lo he visto mucho en Instagram también.
E inclusive creo que lo he visto también en muchas páginas feministas, que las mismas chicas son quienes avisan de qué se va a tratar, ¿no? Y también yo creo que eso es un poco de hacer lo que esperas, ¿no? Encontrar en otros lados, ¿no? Que se tenga esa consideración con las personas que están entrando a tu plataforma, que están leyendo tu contenido, que están compartiéndolo, como poner eso. Para mí, yo creo que se debería hacer en todo, más allá de los libros, sino que en Instagram, en cada, yo creo que en cada pieza de contenido, por ejemplo, aquí mismo, si alguna vez llegamos a tratar de, o a comentar temas, probablemente en la descripción vamos a poner trigger warning, tal cosa, porque es como obvio, como algo que una forma de extender, creo que un poco la discusión es al final como queremos poner limitaciones a la venta de libros, como por ejemplo que no se le venda literatura erótica a adolescentes. No sé qué opinas tú de eso. Sí, sí, si no. Yo creo que cualquier persona que quiera leer algo va a encontrar la forma de hacer. Yo, o sea, no creo que sea como que prohibir cosas sea algo que, al contrario, no creo que vaya a ser algo que de verdad los niños digan, ah, ya no voy a poder leerlo. No creo que sea así. Pero sí creo que yo estoy de acuerdo en que haya libros como catalogados por ciertas edades, sobre todo cuando se trata de niñas. Creo que sí es como, no sé, libro recomendado, o sea, porque al principio, no sé, por ejemplo, se dice libro recomendado arriba de 5 años, e igual y es porque ya los niños empiezan a leer más, ¿no? Y como que entienden otro tipo de oraciones, pero sí, justamente esa distinción en los libros, como que también creo que deberían hacerlo en libros un poco mayores, porque la realidad es que en estos momentos, o sea, como que aunque se pudiera hacer que se negara la venta, lo cual yo creo que estarían totalmente como en su derecho de decir no se puede vender a tal o a tal persona por rango de edad, porque toca temas sensibles, creo que igual es súper complicado ya como que con eso esperar que en realidad las personas dejen de leerlo, porque resulta igual y no extremadamente fácil, pero no es tan complejo igual y encontrar esos libros online. Sí, o sea, PDFs hay de todos. Igual sobre esto mismo, yo creo, o sea, me recuerda mucho que en situaciones a nosotras como colegas nos llegó, no sé si recuerdas, que de repente llegaban padres, madres a preguntarnos tal cual, oiga, mi hija, mi hijo quiere leer este libro, ¿ustedes lo recomiendan para su edad? Yo recuerdo que pasó eso un par de veces y normalmente la respuesta era que no, porque lo mismo yo creo que es como dices tú, por un lado es como, no es que no deban leerlo absolutamente, sino que es más común. Probablemente lo entiendas mejor y hasta lo disfrutes mejor si te esperas. O sea, yo con una amiga estaba hablando de esto de que, no sé, por ejemplo, las ventajas de ser invisible, yo siento que las leí muy joven y si bien lo entendí, lo leí como a los 14, hay cosas que no y que probablemente hubiera entendido más 2 años después, 2, 3 años después, porque realmente el libro estaba dirigido como para otro rango etario, otra etapa de la vida. Sí, justamente coincido contigo. Y además también yo había como leído, además de esta parte de los spoilers, de que el hecho de tenerlo igual y arruina un poco la experiencia al momento de leerlo, lo cual yo tampoco creo que eso ocurra, porque te expliquen ciertas cosas antes. Y creo que igual podría ser que, ya ves que hay, bueno, creo que es algo que continuamente sigue pasando, pero creo que pasaba mucho más seguido hace unos años, cuando había muchos libros que por las temáticas que trataban, en este caso, por ejemplo, Harry Potter, brujería, quedaban como vetados, ¿no? Que de Ujú. pronto alguna iglesia o algún grupo de personas o de escuelas decían de pronto, ya no puedes leer este libro porque habla de tal cosa y, no sé, invoca al diablo o cosas así. Entonces,
muchas personas dejaban de comprar en ciertas zonas el libro, y yo recuerdo que había una propuesta en algunas librerías, sobre todo en Inglaterra, de poner como este libro contiene cosas de brujería, aunque era un libro de ficción, ¿no? Pero igual la gente no quiso porque decían que eso iba a hacer que las personas dejaran de leerlo, y creo que justamente en esta prohibición de, oh no, es un libro satánico, como que cambió absolutamente todo e hizo que más niños quisieran ir y comprarlo y leerlo. Entonces, como que no sé si de ahí también venga un poco como esta incomodidad de algunas editoriales, como de ponerle, em, como que creo que a veces se piensa que porque un libro está catalogado, por ejemplo, como literatura young adult, solo jóvenes adultos le van a leer, ¿no? Y que entonces tú entiendes que igual iba a tocar temas que no tocaría un libro infantil, ¿no? Pero creo que igual como que ya presuponer que eso va a hacer que alguien no tenga acceso a esos libros, yo creo que igual para una persona sensible a ciertos temas, igual es riesgoso. Es que sí, oye, y ahí tocaste otro tema, que es como yo tengo un conflicto con las calificaciones etarias de las librerías, porque creo que se le llama Young Adult, YA, joven adulto, algo que debería llamársele literatura adolescente, pero como, ya, como hablamos hace un par de capítulos ya, como decir adolescente, la sociedad considera que eso ya es peyorativo, ha generado que, por ejemplo, libros que sí es de jóvenes más adultos, como no sé, de los 18 a los 25, por decir una edad que donde estás entre la adolescencia y ya más la adultez, eh, esa debería ser la calificación joven adulta. Y ahora están saliendo libros protagonizados por personas que están en esa edad y la gente lo llama juveniles porque obviamente no son tampoco tan adultos y la gente se está quejando. Es como, no, esto no es juvenil. Y es como, es que sí, sí lo es. Y creo que el problema viene más de antes, de que no, las editoriales, la gente, siento que no está dispuesta a llamarle literatura adolescente, a la literatura dirigida a adolescentes. Creo que tiene todo que ver con eso, y que, pues lo que decíamos, ¿no? Que justo es algo que está catalogado como literatura, es más, ni siquiera entra en la línea de literatura, ¿no? Como que hay personas que ni siquiera piensan que eso sea literatura. Y creo que justo en este intento de hacer que las personas sientan que igual iban avanzando en este proceso lector, que pues que estaba impuesto así como por fuera, que, o sea, porque una persona podría tener la total libertad de leer cualquier cosa que se le cruce, cualquier cosa que quiera, sin tener que, ah, ya no puedo leer esto porque es literatura juvenil, ¿no? Entonces, igual, creo que yo tampoco estoy tan de acuerdo. Tengo que la única parte donde sí estoy como de acuerdo en esos rangos de edad, porque hasta te guían un poco, sobre todo porque yo tengo sobrines pequeñas, que es un poco que qué libro igual y es más fácil leer para ellos en ese espacio que están empezando a leer, más que porque alguien que tenga 14 no pueda leer algo que tenga personajes de, no sé, de 16, ¿no? Como ese tipo de cosas como que no creo. Además, igual cuántos, al final es lo mismo que pasa con la literatura infantil, ¿no? Que la literatura infantil no es nada más para niñas, es para cualquier persona que quiera acercarse a leerlo. Sí, yo justo iba a decir eso, me quitaste las palabras de la boca. Y bueno, también quizás estamos llegando a un punto en que se refiere como al adultocentrismo, que quizás para quien no sepa el término se refiere como a que el mundo está diseñado para adultos y que todo lo que no sea adulto no merece respeto. Entonces al final vamos viendo de que la literatura infantil es mirada en menos si lo está leyendo alguien que no sea un infante. La literatura adolescente también está mal mirada. Entonces es como, creo que al final todo esto es adultocentrista. Totalmente, e inclusive, ¿no? Cuando eres muy, muy joven y, no sé, lees, no sé, yo recuerdo haber tenido compañeras en la secundaria que aquí en México son más o menos de los 12 a los 15 años de ese periodo, que leían, no sé, Hermann Hesse, y era así como, wow, ¿no? ¿Qué libros estás leyendo? Qué inteligente, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas también,
justo, ¿no? Como que leer a lo que es catalogado, considerado como más adulto, te pone en ese otro punto, ¿no? Mientras que si, por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros infantiles, sobre todo los ilustrados, yo creo que son, o sea, el trabajo de ilustrar un libro es, uf, ¿no? Ah, Es maravilloso y creo que requiere un montón de trabajo y de mucho, como una buena mancuerna entre quien está ilustrando y quien lo escribió. Entonces, también yo veo que luego es así como que ven un poco mal, ¿no? Que uno compre esos libros o que tenga cierto gusto por ciertas editoriales que van más con esos libros ilustrados, porque justo, ¿no? Como que eso es de niños y eso no cuenta y eso no vale. Inclusive también creo que el acceso a ciertos títulos también se ve como truncado un poco como por esas decisiones, cuando pues deberían ser justo como libros de acceso a cualquier persona interesada en consultarles o leerles. sí, yo creo que quizás también por eso mismo de repente, no sé, una cuando es adolescente quiere leer libros más adultos, porque siempre está como ese reflejo de, pero también como eso de que está prohibido. Creo que, bueno, ha habido una cantidad de libros que han estado prohibidos importantes en el mundo, como los icónicos de George Orwell, y eso hace que en realidad la gente Sí. quiera más todavía, es como el mercado negro y la droga. ¿Tú en algún momento leíste algún libro que como que estuviera catalogado como prohibido? Sí, absolutamente. Y lo leí para rematar pequeña. Aquí yo creo que vamos a empezar a notar que yo tengo un patrón. Yo me leí nada de Jane Taylor, que me lo leí igual como a los 14 años, que habla sobre bueno, prácticamente toca el tema del suicidio, que es creo que el protagonista se llama como Jean-Pierre, perdón mi mala pronunciación francesa, yo y el francés me lleva muy mal, que el chico como No, que está bien, está bien. dice, gracias, dice como, la vida no tiene sentido y va así y se sube a un árbol y dice, ya nada tiene sentido, no voy a ir a la escuela, etcétera. Y su grupo de amigos intentan como hacer una montaña de cosas que sí tienen significado. Y al final el libro es bastante como existencialista, etcétera. Y yo siento que me alegro de haberlo leído en ese momento, porque es un tema muy heavy, al final te habla un poco como también de suicidio dentro del todo. Y como que yo sé que si lo hubiera leído, no sé, 2 años después, 2 o 3 años después, me hubiera hecho mucho mal. Pero sí, sí. Bueno, el libro no estaba prohibido en mi Sí, país, entiendo. tal cual, porque por algo lo conseguí en la biblioteca, de hecho, que tampoco nadie me dijo nada. No, Ajá, sí, eh, sí, justo, sí. no hay alguien como que te diga, eso no es para ti o eso no lo leas o por qué te llevas este libro, o sea, lo pasan y ya. ¿Y tú has leído algún libro prohibido? Bueno, creo que queda claro que Harry Potter, pero ¿algún otro? Súper prohibido Harry Potter, sí. No, la verdad es que no, no he leído ningún otro que en este momento estuviera como catalogado o así. Sí me pasó con películas y con series, como que ver cosas y que sí hubiera preferido no verlas, ay, pero ni en ese momento ni en otro, ¿no? Que así como que yo me lo hubiera ahorrado y habría Luego sido Game muy of feliz. Thrones. No, es que de verdad, yo, por ejemplo, yo recuerdo que vi en algún momento en la adolescencia, yo tenía como 15 años y en la escuela creyeron que era buena idea ponerme la naranja mecánica y yo quedé muy ¿What? traumada. Yo dije, o sea, no, sí, yo dije, y era así como claro, porque los jóvenes tienen que educarse, y así como, no. Entonces, como que yo pude haber, ¿sabes? Como que no verla y no será como demasiado. Igual me pasó que en los últimos años de la prepa, que igual ya no era como tan niña, pero igual seguía siendo joven, 17 años, me pusieron Irreversible, que es una película, creo que es francesa, ya toca el tema de la violación, es muy gráfica, y yo también me quedé así como en la vida volver a ver eso, y era así como, claro, es un tema de actualidad y las mujeres tienen que estar, obviamente las dos elecciones de estas películas fueron de maestros, hombres, ¿no? Entonces como que en ese tipo de cosas sí me ha tocado, y lo peor creo yo, es que al final se dio en un ambiente de escuela, ¿no? Con personas que en teoría están capacitadas para decirte qué sí puedes leer o qué es conveniente que tú veas o leas o sepas a cierta edad
y en esta onda como de dárselas de liberales y de mente abierta, ponían ese tipo de películas, ¿no? Entonces como que ahí sí, digamos que por mucho que estuviera puesto ahí que es una película clasificación C y que habla de tal, 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 tal y tal, al final quien la elegía también era los profesores, ¿no? Entonces yo también creo que en ese ámbito también nosotros, como con otras personas, también creo que tenemos como parte de responsabilidad de justo, ¿no? Que si tú ya sabes, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando me piden como recomendaciones de libros, que yo les digo, pero tiene estos temas, ¿no? También creo que eso es importante y como no lo considero como spoiler, es como igual y ese léelo con cuidado, o igual ese trata temas así, como para justo, ¿no? Evitar ese malestar, ese mal rato, ¿no? Que yo tampoco me gustaría pasarlo y yo agradezco siempre que una persona me dice, oye, esto habla de tal cosa y ya yo decido si lo sigo leyendo o no. ¿Y sabes a qué me recordaste? Que creo que quizás esto le pasó a más gente, pero a mí también me pusieron una película sobre una violación y yo tenía, creo que la misma edad, 15, 16 años, que me pusieron Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, que no solo me hicieron ver la película, sino que me hicieron leer el libro, y en el libro tal cual, ¿no? Y hay un abuso infantil horrible, y yo quedé traumadísima. Y de nuevo va como, ¿por qué le estás mostrando esto a alguien adolescente para formarlo? O sea, eso yo no lo quiero ver ni aunque tenga 30 años. Entonces, Claro, no tiene sentido. Y creo que aquí volvimos a dar la vuelta hacia los trigger warnings, de que es como, no quiero ver esto ni ahora ni nunca, no quiero ver la naranja mecánica tampoco, o quizás en un momento sí, pero como después de preparación mental. Eh, Ay, y sabes que yo, por ejemplo, lo que decía de esto de las recomendaciones de libros, eh, recuerdo que yo hice un club de lectura de ciencia ficción, que la ciencia ficción de repente tiene mucho de la violencia, y yo tal cual, como que fue una recopilación de relatos, y yo a cada relato le puse un trigger warning, y les dije a las chicas, como, si alguno es mucho, no lo lean, tal cual, así como, no importa, hablamos de uno que hayamos leído todas. Porque, ¿qué es eso de andar obligando a gente a leer cosas que no solo no quiere, sino que son, no sé, son tan traumantes? Creo que sí, esa es la palabra, son como traumantes. sí, justamente. Y como que creo que, vaya, como que al final, cuando una persona creo que se acerca a los libros o a las series o a las películas, igual también, además de toda esta onda de querer conocer y de querer saber más, y de querer como despegarte o despejarte un poco del día a día y relajarte o saber más de un tema o porque la razón por la que tú quieras hacerlo, justamente como que se ve empañado por estas cosas, como que sí creo que eso es, no sé, es difícil. Y otra pregunta, Mina, ¿a ti te ha pasado en alguna ocasión algún libro que igual hayas leído, te hayas dado cuenta que había algún tema como complejo y lo hayas dejado de leer? ¿Sabes qué? Creo que no, honestamente. Eh, la mayoría de los libros que he dejado, bueno, yo por mucho tiempo tuve la política de no dejar libros sin terminar porque autoexigencia. Em, pero Ay, comparto, yo hacía lo mismo, o leer solamente un libro a la vez. Eso no, también lo hacía mucho, ahora ya no, pero no, antes sí. no, sí, es que cosas de la vida. Pero no, como que los libros, después aprendí que los libros que no me gustaban podía simplemente no terminarlos. Pero quizás, yo creo que quizás pasó y lo olvidé. No me extrañaría que lo hubiera olvidado, honestamente. ¿Y a ti? A mí me pasó una vez con un libro el que tenía que hacer una reseña. em, Como que yo la verdad no, no, como que lo empecé y dije, no, esto no está, no Esto no está es, bien. no está bien. Entonces yo justamente dije así como sería buena idea ponerle aquí que este libro trata de tal y tal cosa. Además era un libro que estaba catalogado como literatura juvenil y se me hacía bastante fuerte que independientemente como de lo que una pueda pensar o el juicio que alguien pueda hacer respecto a ciertos temas en los libros, el hecho de que están presentes debe de conocerse, ¿no? Entonces, Ujú. justamente la persona que en ese momento estaba leyendo mi reseña me dijo así como de, es que igual y se les van a quitar las ganas de leerlo.
Entonces era así como de, pero tienen que saber que así es. Entonces al final solamente se colocó así como, contiene temas sensibles. No, no se puso como más allá. Ya esto yo en la reseña yo hablé más de eso, pero como que de entrada no fue tan explícito, así que a partir de eso como que sí o sí siempre es de esto, trata esto y lo dejo al criterio de la persona que lo siga leyendo. Sí, es que al final yo creo que es eso. Yo creo que al final leer cualquier contenido que tenga tal cual, contenido sensible, ya va a cada uno, a cada quien. Y no creo que sería malo juzgar a nadie en ese caso. Como por ejemplo esa gente que juzga a quien lee, no sé, a Lolita. Como claro, es un libro muy heavy, pero como si sabes en lo que te estás metiendo, quizás lo quieres leer para conocer. Ah, igual yo Claro, creo que un consejo quizás muy útil, que lo tiro al aire, eh, es que si tú quieres leer un libro que tiene contenidos fuertes, pero tú por a veces motivo lo quieres leer, yo recomiendo mucho que lo leas acompañado, ya sea leyendo como colectivamente con alguien o que lo vayas comentando con alguien. La verdad es que a mí, ahora que lo recuerdo, en una reseña también me pasó que el libro se estaba poniendo difícil, pero no por trigger warning, sino por cosas de la trama. Y mi solución fue como, amiga mía, agarrar a una de mis mejores amigas y decir como, tú vas a pasar por este calvario conmigo. Um, pero también me ha servido como leer libros fuertes, como por ejemplo sobre la dictadura, etcétera, con mis amigas, porque es como que se aligera la carga. No sé si tú tienes también quizás algún consejo para eso también, como tenerlo como cierre. yo creo que justamente el que tú haces es el mejor porque me he visto yo en las dos posiciones, tanto de leer un libro, a mí en lo personal, libros que tratan sobre feminicidio me afectan muchísimo. Entonces, hay varios libros que he leído porque he querido leerlos, sabiendo de qué tratan y todo, y ha sido como complejo, igual. Entonces, yo creo que en una ocasión me hubiera venido muy bien haberlo leído a la par con alguien más y poder hablar en ese momento y tratar de sacar lo que estaba como provocando en mí la lectura, pero me hubiera venido muy bien, porque creo que es un libro increíble, pero poder platicar justo eso con alguien más, así que yo considero que ese es un gran consejo. E igual creo que si cualquier libro que estés leyendo, incluidos los que tengan contenido sensible, en el momento en el que tú sientas que ya no lo puedes leer, que lo tienes que dejar, que tienes que poner en pausa y retomarlo días, meses, inclusive años después, se haga. O sea, a veces hay libros para los que quizás no estamos tan preparadas como para entrarle en este momento, pero eso no implica que no lo vayamos a estar después. Y eso aplica para cualquier tipo de libro, pero lo mejor es si necesita darse una pausa, se dé una pausa. Yo Amén, creo que eso. hermana. Ahora, me parece una excelente nota en la que terminar. Ahora esto termina acá, pero vayan a firmar nuestra propuesta en change.org para que las editoriales pongan trigger warning en los libros. No, mentira, o sea, es broma, pero si quieren no es broma. Tal cual, creo que eso, recordarles lo mismo que dijo Vicky y también de que creo que es muy útil que, ya que las editoriales no lo hacen, hacerlo entre nosotros, entre nosotras, como, es decir, este libro tiene tal cosa, este libro tiene otra cosa, y así ayudarnos entre todos. Me parece que es lo mejor. Y tal cual, esto acaba acá, pero ustedes nos pueden comentar en el post de Instagram correspondiente a este capítulo y cuenten qué opinan del tema, si a ustedes también le pusieron una película traumatizante en la secundaria. ¿Puedo tener trigger warning? El post. Sí, claro. Pero ahí pueden contar todas sus experiencias e igual si tienen alguna recomendación para ese tipo de casos, adelante, pueden dejar ahí cualquier comentario. Exactamente. Así que espero que tú tengas muy buena semana y todo el resto también. Nos vemos. Bye. Adiós. Esto fue Eco Podcast.